Anteriormente había hecho un vídeo hablando sobre la novia del titán. Pero en esta ocasión hablaré sobre el manga. Quiero dejar claro que esto es una opinión personal, no una crítica. También me gustaría agregar que este vídeo va a estar lleno de spoilers, ya que haré mención de algunos sucesos del manga superficialmente. Mi primera impresión al ver el manga de la novia del titán fue de risa, pues, aunque las situaciones eran las mismas que en el anime, venía acompañada de detalles que en el anime no estaban, cosa que en mi opinión hacía más agradable la trama. Incluso los diálogos parecían estar mejor estructurados. Aunque seguía sintiendo que la trama era bastante vertiginosa, pero un poco menos que en el anime. Por lo que diría que el manga es mucho más disfrutable que el anime sinceramente. Y considerando que el anime de la novia del titán fue bastante corto, fácilmente creo que se pudo haber hecho de todos los sucesos ocurridos una ova, pero bueno. Cabe aclarar que este manga sigue en emisión, y por los momentos se encuentra en el episodio número 90. Dejando eso de lado, conforme avanzaba la trama se iba profundizando en dos cosas. En el culo de Koichi y el universo del manga. Y digo que profundizaban en el culo del protagonista, porque las escenas de sexo daban dolor de solo verlas. En varias ocasiones incluso olvidé que se trataba de un isekai, aunque una versión play obviamente. Y algo que me llamó la atención fue el hecho de que tocaran el tema de que Koichi se replanteara el hecho de volver a su mundo, ya que como habían acabado las cosas en el anime daba la sensación de que ahí terminaban las cosas, pero la verdad es que había mucha más historia después de eso. Además que usualmente en las historias de isekais parece que el protagonista nunca se replantea la idea de volver a su mundo, por alguna extraña razón. A resumidas cuentas, para no extenderme mucho, la idea de que Koichi volviera a su mundo ponía en riesgo la vida de Kaius, a tal grado que este moriría, literalmente. Porque devolverlo a su mundo era algo que requería de mucha energía mágica aparentemente. Pero no fue hasta el último momento cuando Koichi había tomado la decisión de volver a su mundo que se había enterado de que Kaius le había ocultado eso. Y que para que Koichi se pudiese mantener en ese mundo de Kaius, tenía que hacer una especie de contrato mágico con el invocador antes de un mes para poder quedarse y por esa razón Kaius le dijo a Koichi que le diera un mes para convencerlo de quedarse. Claro que evidentemente pasó lo que todos nos esperamos, y es que Koichi al final se arrepiente de irse de nuevo a su mundo, en un momento en que ya no había marcha atrás, pero aún así otros personajes que estaban enterados de la situación ayudaron a Koichi a evitar ser transportado a su mundo de nuevo. Todo esto dicho a grosso modo, pero si quieren ver a detalle el asunto es mejor que vean el manga directamente. Creo que esto fue una situación clave en la historia, pues, si Koichi se hubiera ido definitivamente a su mundo ya no habría más historia. Y las implicaciones detrás del asunto de que Koichi se quedará o no en ese mundo de Kaius eran sin duda bastante interesantes de cuestionar. Por otro lado la trama se empezó a centrar más en la sexualidad de Koichi y Kaius, pues, ahora que Koichi había decidido quedarse permanentemente en Tillant y ser la pareja de Kaius, con frecuencia tenían relaciones sexuales y también parecía que eso en sí era un problema por la diferencia de tamaño. Algo que desde un principio está presente en la historia, pero que por alguna extraña razón empezaron a darle importancia después de que los personajes formalizaron su relación. Además de eso, cabe mencionar el hecho de que poco después de que Koichi se arrepintiera de volver a su mundo, el contrato mágico que había hecho con Kaius para poder quedarse sin dudas fue algo inusual. Por no llamarlo guionazo al propio estilo de anime hentai. Digo, el contrato, entre comillas, porque implicaba que Koichi y Kaius tuvieran sexo y que Kaius dejara correr su semen dentro de Koichi, o según las palabras de Kaius, dejar su semilla dentro de Koichi. Una forma romántica de decir las cosas. Ya que hacer eso, aparentemente era como un consentimiento que daba Koichi para poder quedarse en ese mundo. Cuando eso pasó sin dudas me sacó de onda, pero después me acordé de aquella escena en la que el furry lamía el culo de Koichi y se me pasó. Pues, evidentemente este tipo de situaciones sexuales un tanto inusuales eran de esperarse venir en una historia así. Lo cual me pareció curioso, ya que todas las veces que Koichi tuvo sexo con Kaius daba la sensación de que Kaius se había corrido dentro de él, aunque no fue así. Y lo que también explica por qué apenas Kaius invocó a Koichi ya lo andaba manoseando. Sinceramente, no veo forma de ver al personaje de Kaius como alguien de fiar, pues, el sujeto es capaz de deformar toda su personalidad con tal de conseguir algo que le beneficie. Si eso no es manipulación, no sé qué lo será.
Las personas que vieron el anime y el manga sabrán a lo que me refiero. Las motivaciones de Caius es difícil no verlas como una hipocresía, pues, su única razón para querer a Koichi es por una predicción de que su reino entraría en desgracia si se casaba con alguien de su mundo. Incluso en una parte del manga mencionan que cuando Caius invocara a una persona de otro mundo había una posibilidad de que invocara a alguien desagradable, como a un pervertido o un gordo. Pero Caius, aferrado a su idea de que lograría conseguir una pareja de otro mundo, siguió insistiendo. Claro que la historia te vende esto como un acto noble por parte de Caius, para evitar que su reino entrara en desgracia cuando le tocara ser rey. Aunque toda la idea de que Caius tendría que casarse con alguien de otro mundo para poder ser rey sin que el reino de Tildant entre en desgracia en determinado momento del manga parece ser una falsa. Ya que nos muestran a personajes como el profeta y un hermano de Caius que parecen ser posibles conspiradores, actuando en la sombra con intenciones de evitar que Caius sea el próximo rey de Tildant. Indirectamente parece que el manga diera a entender que la predicción del profeta es falsa, aunque eso nunca lo dicen, pero sí se insinúa, por lo tanto esto es una especulación de mi parte. Y como el manga sigue en emisión, no sabremos si se confirmará esta teoría o no. Lo que sí puedo decir es que hay una conspiración en contra de Caius, para que no sea rey de Tildant. Incluso quieren matar a Koichi. Para este punto de la historia las cosas se volvieron un poco complicadas, por lo que hay que tener contexto para poder entender las cosas. Lo que me parece genial que la historia haya tomado un rumbo en el que el sexo no es únicamente prioridad en la historia, sino que hay un trasfondo de por medio, lo cual hace más interesantes las cosas. Algo más que me gustaría añadir y que me dejó pensativo sobre el manga, es el hecho de que después de que Koichi y Caius hicieran aquel contrato mágico para que Koichi se quede en aquel mundo, a este le salió un tatuaje en su abdomen particularmente curioso, pues, este parece ser la fusión entre un corazón y la forma de un útero. Además de eso, en varias ocasiones en el manga se ha insinuado la posibilidad de que un hombre quede embarazado, y de que Koichi tendrá hijos con Caius. Claro que, por los momentos eso no ha ocurrido, pero tantas insinuaciones son claramente una referencia de que hay una posibilidad de que eso ocurra a futuro. Por lo que no me extrañaría que toda esta historia se termine convirtiendo en un Omegaverse. Claro que, el propio Koichi es consciente de que no puede embarazarse y al parecer a Caius le frustra la idea de que no pueda tener un hijo con Koichi, pero considerando que esta historia está ambientada en un mundo mágico, no me extrañaría que sea por la conexión mágica entre Koichi y Caius que Koichi se quede embarazado a futuro. Digo, por eso mencioné que el tatuaje de Koichi en el abdomen es como un spoiler de lo que va a ocurrir. Algo más que me gustaría añadir es que hay unos personajes secundarios que me llaman la atención. Pues, estos dieran la impresión de tener dobles intenciones o que tienen algo importante que ocultar. Y esos personajes son Rail y Dine. No sé si a futuro se llegue a profundizar más sobre estos personajes. Pero sería genial saber un poco más de ellos. Ya sea porque el comportamiento de Rail genera un poco de desconfianza y pareciera que ocultara o tramara algo. Pues, recordemos que él le pidió a Caius 3 condiciones para ayudarlo con su problema de sexo con Koichi. Y hasta ahora Rail no ha solicitado aquello que quería. Y lo mismo con Dine, el cual diría que es el personaje más misterioso por los momentos. Puesto que a este nunca se le ha visto la cara, también es un titán y parece que algo malo ocurrió en su pasado y está relacionado con esa espada que él oculta debajo de una piedra. Y tomando en cuenta que curiosamente Dine tiene el mismo tamaño que Caius, se podría especular incluso que él podría ser algo así como un miembro de la realeza, como un titán del norte. Pero estas son solo especulaciones, no hechos verídicos. Y digo que Dine podría ser alguien de la realeza porque en el manga dieron a entender que los titanes pertenecientes a la realeza suelen ser un poco más altos que el titán promedio. Mi conclusión sobre este asunto es que si no te gustó el anime, quizás el manga sí te podría gustar y le podrías dar una oportunidad. Más allá de las críticas que hice en mi vídeo anterior, pues, una cosa es una crítica objetiva y otra es una opinión. Pues, claramente muchas cosas de la novia del titán tanto en el anime como en la serie son una justificación para el sexo, son cosas sin sentido que llegan al punto de dar pena ajena e incluso promueven un mensaje bastante cuestionable. Por lo que hay una delgada línea entre lo que vendría siendo una historia con sexo, que sexo con historia. No sé si me explico. Diría que la novia del titán está casi en medio de entre esos dos conceptos de historia, ya que se le da demasiada importancia al sexo, al punto en que se siente que la historia es relleno.
Definitivamente, diría que darle un poco más de desenvolvimiento a los personajes secundarios haría la trama más interesante. Pero por los momentos diría que las cosas están bastante complicadas. Con el hecho de que se le cuestione a Koichi su rol como pareja de Kaius. Aunque los fans pueden ver toda esta situación como algo que impide ese final feliz que todos esperan, añade tensión a la trama que era algo que hacía falta. Pues, el sexo por sí solo entre los personajes es aburrido en mi opinión. Y si hay un contexto detrás de todo eso por lo menos es más interesante. Porque si no se siente como la historia de un anime hentai cualquiera. Aunque he de admitir que esta historia de la novia del titán se me hace bastante pintoresca y sobresaliente de otras historias, al tener una amplia diversidad de personajes. Bueno gente, eso ha sido todo el vídeo. Muchas gracias por mirar.